Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Cucho? ¿Cómo te va, querido? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estamos? Siempre un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente... No te involucraste mucho con el tema del despelote del transporte, ¿no? A ver, no haber tomado una posición de aparecer en los medios me parece un acto de responsabilidad política en el caso particular mío. Me parece que ayer la mesa de diálogo debía estar integrada justamente con representación del gremio, de los empresarios, del Consejo Deliberante, y quienes estaban invitados oficialmente era la Comisión de Transporte. Por ese motivo es que no estuve presente, pero obviamente seguí de cerca todo, y de hecho hemos venido presentando distintos tipos de iniciativas que hacen al mejoramiento de la calidad del transporte público en Tucumán. De hecho, soy autor de uno de los proyectos, por ejemplo, de Parada Segura. Por ejemplo, hay un proyecto muy importante que hemos presentado esta semana, que esperaremos que llegue al recinto, pero que tiene que ver con declararlo un servicio público esencial, justamente para que nunca más tengamos el corte definitivo y total, ¿no?, en materia de transporte público. No fue definitivo y total porque la línea 8 anduvo. Claro, deberían funcionar como funcionan los días feriados, y cada una de las empresas tiene que hacer una propuesta de cómo al 30% pueden funcionar esos días para que la gente no se encuentre desprotegida del transporte que es público y el menos oneroso de todo lo que tenemos en San Miguel de Tucumán. Así que en ese sentido, la verdad que con todo gusto hubiera participado de la reunión de ayer. Me parece que no tenía la necesidad de ir a robar cámara. Confiaba en los interlocutores que representaban el Consejo Deliberante. Creo que la participación siempre de Fernando Juria ayuda a descomprimir este tipo de conflictos, demuestra la experiencia y el oficio que tiene, fundamentalmente con un perfil de un hombre de diálogo y conciliador. Ahora, Fede, 4.900 millones de pesos aporta Casa de Gobierno. Ahora va a aportar 1.000 millones la Intendencia. ¿Es la solución? O sea, porque hoy hablábamos con la licenciada, si bien no te corresponde porque no perteneces a la Comisión de Transporte, digo, ¿alguien controla en qué se gasta esa guita? O yo te doy los 1.000 millones y si querés pagar el gasoil lo pagás, si no lo querés pagar no lo paguéis, pero yo la plata te la di y bueno, ya, o sea, ¿se controla cómo se gasta esa plata que se le da? A ver, sí y no, vamos a poner blanco sobre negro. Vamos a ver cuáles son las fortalezas de la Intendencia y cuáles han sido las debilidades. La Intendencia ha trabajado para mejorar, por ejemplo, la cantidad de pavimento que había en los recorridos de cada una de las empresas colectivas, sí. Mejoró en términos de seguridad con la incorporación de cámaras y los GPS en cada una de las unidades, sí. Se ha trabajado para la creación de las paradas seguras e inteligentes, sí. Y un 53% lo venía aportando el municipio respecto del boleto estudiantil municipal. Ahora lo que peticionaban era que se pague el 100%, y ahí había una dificultad donde no sabían si eran 800 millones, 900 o los 1.000 millones, que es lo que han terminado acordando, ¿no? En función de eso, ¿por qué? Porque el gobierno de la provincia ya había tomado la decisión de acompañar con el aporte económico. Ellos ya habían descomprimido. Tenía razón Camila Giuliani cuando dijo que el gobierno de la provincia ya había resuelto una situación, y que esto yo no me consta si había sido premeditado o no, pero que ya era muy poco lo que teníamos que hacer para poder levantar el paro. Ahora, las contrataciones precarias son las que no permiten los controles que uno debería tener respecto a esta situación concreta. A ver, el compromiso tiene que ser licitar la totalidad de las líneas de colectivos que circulan por San Miguel de Tucumán, como primera medida, para que tengamos el elemento legal y contractual de poder llevar adelante la auditoría como corresponde. A partir de esa premisa, podemos saber cuáles son los montos que están destinados al pago de esa categoría, que es el boleto estudiantil municipal, y en función de eso, cómo están distribuidos los gastos que tiene cada una de las empresas, ¿no? ¿Por qué no se hace eso? La verdad que nosotros, a ver, yo hace 2 años que soy concejal, hay un montón de cosas que las peticionamos desde el día 1. La primera de todas es que no tengan que decir nunca más el Consejo Deliberante el aumento del boleto. Porque me parece que es algo discrecional, que de alguna manera lo ponen en el centro de la escena de los concejales, que somos siempre los que vamos en perjuicio de la ciudadanía, y la verdad que están equivocados.
a veces conciliar posiciones entre las exigencias de las empresas, del gremio y de los ciudadanos es muy difícil. Bueno, en esta semana también, ¿no? Si nosotros, se los puso sí, en esa posición a ustedes. Pero yo creo que ahí se equivocó la intendenta cuando dijo que ella estaría de acuerdo en un aumento, porque en realidad con esa charla lo que dejaba entrever es que el aumento lo pague la gente, cuando en definitiva ahora se termina descomprimiendo, no va a haber pedido de aumento porque no está la situación económica para eso y el aumento lo termina pagando el municipio. Entonces digamos las cosas como son. Si hace una semana decían que sería posible la posibilidad de aumentar el boleto y hoy no hay ninguna posibilidad de que vaya al recinto el aumento del boleto y lo descomprimido porque el municipio se hizo cargo. Entonces felicito al municipio que se haga cargo. Lo que sí pido es más responsabilidad previa, porque si no, la responsabilidad la tiran al Consejo Deliberante cuando en realidad terminamos siendo la caja de resonancia de un déficit sistémico. El sistema que viene fallando. Entonces, si nosotros tuviéramos un mecanismo de indexación que fuera absolutamente automático, para que la gente inclusive lo prevea que en función de la inflación va a aumentar, por ejemplo, el mismo valor del coeficiente inflacionario mensual, y de manera trimestral uno sabe que si ha habido 2% de inflación, hay un 6% trimestral. Y me parece que sería la posibilidad de transparentar y de sacar del medio a la clase política y a esa arbitrariedad en cuanto a los aumentos. Y esto por un lado. Lo que pasa es que Barreta iba a decir que nunca son los números como los que entonces, digamos las cosas como son. A ver, los empresarios lloran de manera permanente. Yo he defendido a los empresarios en algún momento cuando me parecía que era justo de que no tengan que poner de su bolsillo. Ahora, tampoco nadie trabaja a pérdida de 25 años. Entonces, seamos honestos, si a ellos les era rentable con 800 millones, ahora con 1.000 millones le tiene que seguir siendo rentable. Ahora, ellos tienen que mejorar la prestación de la calidad del servicio. Entonces, el municipio ha colaborado con algunas cuestiones de infraestructura para que ellos puedan mejorar su servicio, para que no tengan la rotura que tienen permanentemente cada una de las unidades. Pero a ver, sigue habiendo el 11% de las unidades nada más con rampa de discapacitados, solo el 30% tiene aire acondicionado. La calidad exigida de manera contractual los invitaba a ellos a que los recorridos lo hagan de 5 a 8 minutos y hoy todavía tenemos intervalos de hasta 45 minutos de tiempo de espera. Entonces los días convencionales ellos deberían tener 23 unidades circulando, haciendo el recorrido en las 24 horas y no tienen las 23, muchas veces tienen 13, 14 o 15. Gracias a Dios ahora hay una sala de control dentro de monitoreo de transporte del municipio, donde podemos ir teniendo estadísticas ya fidedignas y por eso la incorporación de los chips inclusive que nos permite poder controlarlo en el rendimiento, ¿no? Ahora, nos cambian ellos el paradigma y dice Barreta que necesitan que se le pague por kilómetro. Bueno, entonces hagamos una presentación o que hagan la presentación ellos, pero tiene que ser previo a que se liciten todas las empresas, para que vea el municipio si está de acuerdo o no, y aquellas empresas que crean que no es rentable, que se vayan. ¿Por qué no se aplican las multas? Que por ley, por ejemplo, como dijo tu par, el concejal Argañarás, hay un artículo, no me acuerdo qué número de artículo dijo, que es una ley, que si se para, tienen que pagar 95 millones de mangos de multa por cada línea que paró. Bueno, tiene que ver con la ordenanza que yo presenté. ¿Y por qué no se yo aplica? Hace un año también, pero quedó cajoneada. A ver, si es declarada servicio público esencial, no pueden parar, y en el caso de que pare, se fija una multa. Entonces, Leandro puso en conocimiento de la ciudadanía el valor de cada una de las multas. La verdad que la autoridad de aplicación tiene que ser el municipio, no el Consejo de la Capital. En el caso de que tenga que modificarse su ordenanza, sí es competencia nuestra, ¿no? Pero la verdad que serían a través del Tribunal de Falta o de los organismos de Fiscalía Municipal quienes que tienen que llevar adelante e imponer esa multa también de manera ejemplificadora, porque yo creo que cuando la multa es onerosa termina generando una modificación en la conducta o en el comportamiento anómalo o ilegítimo que haya llevado adelante, ¿no? Ahora, volviendo al tema de las licitaciones, perdón, concejal, ¿también es el municipio quien tiene que arrancar este camino? Digo, porque todas las líneas están de forma precaria hoy, circulan de forma precaria. Así es, debería ser el municipio que haga la convocatoria, que mande al Consejo Deliberante. Nosotros vamos a estar a disposición, como estuvo parte del Consejo Deliberante a disposición ayer para poder conciliar posiciones. Nosotros haremos lo que creamos que es lo mejor para la ciudadanía de San Miguel de Tucumán, pero en primer lugar hay que legalizarlo y transparentarlo. Y para eso sí necesitamos que el Poder Ejecutivo convoque
de manera inmediata a licitar todas las líneas de San Miguel de Tucumán. Vos sabés que no nos gusta el quilombo. No, A nosotros no nos gusta el quilombo en detonados y no nos escucha nadie, ¿viste? Ni siquiera apagamos la luz, pero te quería preguntar bajito. Sí. Hasta el día 26, nosotros hicimos un correlato, un historial, hasta el día 26 de octubre Aitali prestaba servicios por las elecciones de forma normal y todo. Y hasta el día 28 de octubre no se escuchó que el transporte esté en crisis, en estado terminal, como ya lo viene diciendo hace 4 o 5 años Berreta, que no, cada vez que necesita guita, le pega la lagrimeada, pone esa cara de actor, que la verdad que podrían llevarlo a los Oscar, a los Martín Fierro, a Berreta, ¿no? Pero qué casualidad, terminan las elecciones, el día 28 empieza el quilombo. Entre nosotros, escucho, ¿es un pase de factura? No creo que sea un pase de factura, creo que está premeditado, verdaderamente. ¿Pero premeditado por un pase de factura hacia el municipio? Óvalo Jaldo busca de manera principal mantener la paz social en Tucumán. ¿Cómo? Óvalo Jaldo busca siempre de manera preliminar garantizar la paz social en Tucumán. Creo que es un perfil, una forma que puede gustar o no, pero él intenta llevar adelante todos los arreglos que sean necesarios para mantener la paz social. Lo cual me parece que es saludable para la ciudadanía. Lo que no es saludable es que algunos sectores se presten, por ejemplo, y esto pasó, la decisión política de que no se trate el tema de las plataformas digitales antes de las elecciones para que no le genere un costo político. Pero acá son responsables el gobierno provincial y el gobierno municipal. ¿Por qué? Porque hace un año deberían haber secuestrado los primeros 20 vehículos que funcionaban como plataformas sin que esté el marco normativo, y hoy, si sancionáramos algo en el Consejo Deliberante, estaríamos dando o otorgando la posibilidad de que se incorporen al mercado laboral 3.000, 3.500, 4.000 entre autos y motos. Ahora, cuando nada se hizo y de hecho se permitió que todo funcione como quieran, porque era algo que ya estaba impuesto en el mundo, y quien tenía el poder de policía no sale a combatir la ilegalidad, entonces tuvimos a los taxistas en crisis, porque tenían una competencia desleal, son lo único que venían aportando al municipio desde hace muchísimos años. Tuvimos que llevarlos de 10 a 12 y de 12 a 15 a la antigüedad de los vehículos de los taxistas. Tuvimos que bajar el pago de la alícuota de ellos para ir generando de manera inversa para que la competencia no sea tan desleal. Y en esa posición nos puso la inacción por parte del poder político. Esta es la verdad, la única verdad es la realidad. Y yo 6 meses antes le decía a todos los medios de comunicación, no se va a tratar plataformas digitales. ¿Y por qué no tenían la necesidad? Porque no querían pagar los costos políticos por un lado, pero además porque la situación de hecho hoy permite que funcione. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si alguno de los proyectos, que eran 7, quedaron 3, y ya comenzamos a hilar fino en el proyecto definitivo. Por ejemplo, dice que hay un cupo de 3.500 motos y hoy tenés 10.500 funcionando. ¿Qué va a pasar con las 7.000 que dejan de funcionar? ¿Qué va a pasar con la gente que ya venía llevando adelante esa actividad? Con la gente que ya venía comprando motos, inclusive de manera financiada, se acabará la paz social. Entonces, esto que viene funcionando de manera anómala con un sistema precario que tiene que ver con Berreta, los empresarios, UTA y AETAT, también se va a ir extrapolando a la actividad de las plataformas digitales en general. ¿Por qué? Porque no se han tomado las decisiones políticas a tiempo. Buscando garantizar una paz social, en realidad hemos diferido el problema en el tiempo. ¿Y llegó el presupuesto? Sí ha llegado, pero no, todavía no lo tenemos. Llegó, pero no llegó. O sea, llegó al Consejo, pero no lo repartió. Hemos tenido 2 días muy difíciles, hemos tenido 2 días de paro, hemos tenido el funcionamiento de lo que es el honorable Consejo Deliberante en cada una de sus reparticiones, mucha gente que estaba eximida de haber ido a trabajar porque estaban a más de 20 cuadras de distancia. Nosotros sí hemos trabajado y obviamente hemos tenido la participación en reuniones internas previo a las reuniones buscando acordar respecto del transporte público, pero también hemos tenido otras cuestiones institucionales
habiendo recibido gente, y en el caso particular mío, tuvimos eventos vinculados a la Fundación Federalismo y Libertad, con el secretario de Minería de la Nación y de la provincia, y hemos estado abocados también a otras situaciones, ¿no? Entonces no he tomado conocimiento de haberlo leído, digamos, en profundidad, todavía tenemos tiempo porque no está convocada, pero rápidamente te puedo decir que por lo que mencionaban los medios de comunicación, hablaba de un 10% por debajo de lo que estaba establecido en base a la inflación interanual. Así que bueno, habrá que verlo y revisarlo, sobre todo la distribución de las partidas, porque a ver, para que entienda la gente, el Poder Ejecutivo, tanto el municipal como el provincial, toman decisiones, y esas decisiones, que son prioridades que uno elige en el manejo del Poder Ejecutivo, en función de la convicción y del perfil ideológico de cada uno de los gobiernos, cuáles son las prioridades que le asigna al manejo de dinero. Bueno, yo creo que hoy, por ejemplo, en materia de servicios públicos estamos muy mal. Alumbrado, barrio de limpieza, que son las funciones fundamentales que tiene que controlar el concejal, las cosas no están de la manera que debieran estar. Creo que hemos comenzado a hacer agua, creo que hay un municipio que sí trabaja, que trabaja un montón, que hay muchísimas direcciones que tienen un volumen laboral importante con presencia territorial, pero que los problemas de fondo de la ciudadanía de San Miguel de Tucumán no están resueltos. En cuanto a la higiene, ya sabemos el problema de cronicidad que hay, que también tiene que ver con una cuestión de comportamiento colectivo, pero que es el que venimos trabajando profundamente con Julieta Migliavaca y con la Comisión de Erradicación de Basurales, que eso va a llevar un tiempo, que por eso una emergencia es de varios años, pero después en materia de transporte público todavía estamos haciendo agua, en la prestación de servicios como el agua y el gas, todavía no teniendo agua potable en la totalidad de los vecinos de San Miguel de Tucumán, la falta de conexión de la red de gas, el tránsito vehicular es caótico, sobre todo en los horarios picos, y bueno, hay un montón de cosas a solucionar y a mejorar. Esperemos que este presupuesto sea acorde a establecer prioridades en función de la necesidad de la gente y no de la voluntad política de la intendenta, ¿no? Esto que presentaste hace poco, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el tema de las multas? ¿Qué fue lo que te llamó la atención con el tema de las multas? ¿Qué son multas de tránsito o cualquier tipo de multa? Muchas multas deberían ser inconstitucionales en cuanto a que no hay proporcionalidad, ¿no? A ver, le doy un ejemplo. Bien. No es lo mismo un chico de 18 años que está machado y está drogado, que saque 2.0 de alcohol cuando le hacen soplar la pipeta, a que vos vayas a un casamiento con tu señora y allá toma una copa de vino y tenga el 0,3%. Eso lo dijo ¿Estás Bussi. de acuerdo con, con lo que dijo Bussi? Sí, pero yo lo dije hace un montón de tiempo. Lo pueden ver, inclusive en las reuniones que nosotros teníamos, y después lo dije en el recinto. De hecho, yo soy un gran luchador de la ley de la 4AM, ¿no? De la patria potestad, que era un derecho indelegable de los padres para con los hijos, y la desprotección de los chicos. Me acuerdo, era presidente de la Juventud Radical y militamos consiguiendo más de 100.000 firmas en aquel momento. Bueno, me parece que, a ver, la proporcionalidad es fundamental al momento de aplicar una multa o una sanción. Entonces, justamente hay mucha gente que por primera vez tiene una infracción por no haberse puesto el cinturón, por no haberse puesto el casco, por haber pasado una luz en rojo. Entonces, a veces las multas son muy onerosas. Entonces, me parece que el reincidente tiene que sí tener un agravamiento de la pena por su propia reincidencia, pero sobre todo que el que la comete por primera vez pueda tener la posibilidad de hacer un pago mínimo voluntario. Entonces, por ahí, en base a cómo se la presenta la ordenanza, puede decir esto es para recaudar. No, todo lo contrario, es para que las personas que han tenido un comportamiento ejemplar y alguna vez tienen una multa, no vayan en perjuicio y tengan que pagar la misma cuantía económica que otros que ya son reincidentes. ¿Esa es ley? ¿O eso lo van a tratar no, ha sido presentado y estamos ya con dictamen de comisión esperando que se lleve a la próxima sesión el tratamiento. Apagame las luces, prendémela de vuelta. No hablamos más de transporte y no hablamos más del consejo, pero sí me voy a quedar con una palabra. Quería consultarle una última, porque ahí sentado en esta misma silla, el presidente del Consejo Deliberante Capitalino, Fernando Jury, aseguró que antes de diciembre se iba a solucionar el tema de regular el uso de las APP en el transporte público. Digo, han hablado de eso en las reuniones que tienen entre concejales, el presidente les ha dicho, les ha dado el mandato de laburar en esto, ¿o todavía no? Sí, a ver, yo creo que
seguramente, si no es la semana que viene, será la próxima, tenemos la obligación de tener sesión. ¿Por qué? Porque en esa sesión vamos a pedir la ampliación del periodo ordinario de sesiones, que va a llegar al 21 o al 23 de diciembre. Ampliando, tendríamos la posibilidad de que no solo haya una, sino que haya 3 sesiones, y hay voluntad política del Consejo de darle el marco normativo a las plataformas digitales antes de que termine el 2025. Escucho, me voy a quedar con una palabra de lo que veníamos hablando, que es crisis. Sí. Eso me lo quedo para la pregunta que te quiero hacer, y es, después de estas elecciones, lo que dejó las elecciones, quizás los números que no ayudaron a un radical como Roberto Sánchez, ¿se puede decir categóricamente que la Unión Cívica Radical, no solamente en Tucumán, a nivel país, está sumergida en una crisis total? Totalmente, totalmente. Pero el radicalismo viene en crisis desde hace mucho tiempo. Primero por la ausencia de un liderazgo nacional rutilante importante. Que no enlutó. Nosotros no enlutó, deja muchísimo que desear, y además, digo, eso terminó generando la disolución del bloque en la Cámara de Diputados y la fragmentación en la Cámara de Senadores. Después tuvo incidencia directa en la composición de la lista, en la presentación de por lo menos 10 distritos del país, donde el radicalismo ha menguado su representación tanto en la Cámara de Diputados como senadores. Bueno, si bien es cierto que él ha salvado la ropa con su propia banca en términos personales, sí, pero tuvieron que ir al voto a voto, ¿no? El sector del radicalismo más importante, que el que está vinculado a los gobernadores, estaba cerca justamente de poder armar un espacio político nuevo y distinto, que creo que todavía no vimos los resultados. Creo que van por buen camino, pero bueno, era muy prematuro, recién había sido lanzado, sobre todo hablo de Puyaro y compañía, ¿no? Pero hay que darle tiempo porque sí tenemos una posición intermedia, una posición atemperada, una posición mucho más coherente, una posición de gestión, donde nosotros tenemos 5 gobernadores que vienen gestionando muy bien en cada uno de sus distritos, y que necesitamos que haya un emergente dentro de ellos para que pueda liderar un proceso de recuperación del partido a nivel nacional. Necesita la Unión Cívica Radical necesita algo parecido a lo que hizo, por ejemplo, que me llamó la atención, a lo que hizo Milei acá en Tucumán. Basta de Macome, basta de Bussi, basta de Seleme, basta de esto, basta de Salazar, basta de todo. Algo puro, y mirá cómo le fue, digo. Llega el momento donde el radicalismo te va a decir basta de lo mismo y empezar a sacar gente nueva. Yo no creo que a Milei, por haber hecho una lista pura de ellos, le haya ido bien. Yo creo que Milei le fue bien por el miedo que tuvo el electorado en la Argentina de que vuelvan los kirchneristas. Creo que el anuncio de la elección de Kicillof y ganarle por 14 puntos a La Libertad Avanza generó una migración electoral sorprendente, que de hecho ellos mismos no esperaban el resultado de dar vuelta a la elección en Provincia de Buenos Aires, y mucho menos de ganar en este contexto en distintos lugares del país, después de lo que los fulminó, que fueron los audios de Pagnuolo y la vinculación cercana al narcotráfico. Pero el miedo fue mayor. Creo que sí demostró el comportamiento que muchos de los quien creíamos que eran votantes radicales, no son radicales, son antiperonistas, tanto en lo nacional como en lo provincial. Así como en un momento en los 90 hubo una crisis del radicalismo y esos votantes migraron a Fuerza Republicana, hoy la migración, es decir, el único espacio competitivo que puede ganarle al oficialismo, digamos, al oficialismo, me refiero al peronismo de acá de Tucumán, es La Libertad Avanza. Así pensó la gente, el fenómeno del voto útil existe. Entonces vos imaginate que Roberto Sánchez había sacado en el 2023 380.000 votos y hoy Peli sacó 370.000 votos. Lo que te demuestra es que el elector ha buscado en un modelo que sea distinto. No le importaba si era nuevo, si se habían cometido errores, pero sí marcar profundamente que a eso no queremos volver, al pasado no queremos volver. Entonces ahora nosotros nos queda reflexionar y darnos cuenta que ya no somos la segunda fuerza en Tucumán, que tenemos la obligación de abrirnos al diálogo y que tenemos que interpretar la derrota de Roberto Sánchez, que es una derrota personal de Sánchez, pero también una derrota grupal y una derrota casi generacional. En ese sentido sí comparto contigo. Me parece que hay un semillero de
de personalidades dentro de la Unión Cívica Radical que son interesantes, como Cobo, como Canelada, como Leandro Gañará, como el propio Mariano Campero, como Sebastián Salazar, que algunos hay que ver por qué motivo se habían ido de la Unión Cívica Radical. Hay que entender y decir, bueno, ustedes tienen voluntad de volver, no tienen voluntad de volver. Ustedes tienen un espacio, bueno, tendremos que confluir en un espacio común. Si no, ¿por qué? Porque si no, la polarización te lleva todo. De hecho, te va a llevar el 90% de los votos. ¿Te llamó la atención? La gente que te va a terminar pidiendo, disculpa la interrupción, la gente te va a terminar pidiendo que la única posibilidad de que le ganen a Jaldo es que siéntense a conversar. ¿Te llamó la atención la baja performance de Roberto Sánchez? A mí no, yo sabía que iba a andar mal el tema, yo sabía que iba a andar mal y no porque yo sea visionario, sino porque era una elección de mediano término, era una elección nacional, se ponía en juego la continuidad o no de un modelo económico del gobierno nacional y hubo una polarización acentuada por la Libertad Avanza que trabajaba con el sello y acentuada por Jaldo que quería provincializarla. Y en ese contexto, con todas las dificultades internas que ya venía teniendo el radicalismo nacional y provincial, yo sabía que no podíamos pretender. De hecho, hay muchísima gente que te decía, me parece que Sánchez es buena persona, lo quiero a Sánchez, pero mira, ya lo he apoyado 1, 2, 3, 4 veces, me parece que hay que dar la oportunidad a gente nueva, y la Libertad Avanza es lo único que puede hacerle sombra al gobierno de la provincia. Es el termómetro de la gente, que nunca falla. Ahora, por ejemplo, yo hablaba el otro día con la licenciada en casa y le decía, ¿sabes qué? Me parece que la Libertad Avanza en algunas provincias, ¿no? A nivel nacional, ¿no? ¿Viste cuando vos estás en un lugar y se te inunda y te empieza a entrar agua por abajo de la puerta, agua por la ventana, agua? Y yo creo que la Libertad Avanza ya se posicionó en la capital tucumana, se posicionó en Yerbabuena. ¿Qué querés que te diga? Me parece que no se va a detener, ¿no? Yo creo que va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y ya de hecho, vos fijate, porque cuando el río suena es porque algo trae, que Molinuevo, el intendente de Concepción, se reúna con Catalán, eso está hablando a las claras. Para mi forma de ver la política, no sé si vos coincidís, es que es como un intermediario para ver si Sánchez puede empezar a buscar un lugarcito en la Libertad Avanza. Mira, ves que se está empezando a meter por todos lados la Libertad Avanza, no le podemos frenar, ¿viste? Cuando el agua se te mete y no sabes. Pero es vergonzoso y doloroso. ¿Que te entre el agua o...? Es vergonzoso de ya ver a menos de 14 días que haya terminado un proceso electoral, el intendente que fue puesto por Roberto Sánchez para que sea intendente, que trabajó para Roberto Sánchez, que ya se haya sentado como él nuevo. Y obviamente que tiene que ver, porque la segunda diputada es la hermana, ¿no? Ahora, esto es la demostración más leal de lo que yo te vengo mencionando cada vez que vengo acá. El radicalismo se terminó lamentablemente mostrando ante la sociedad como una confederación de kioscos. Yo soy joven, pero desde muy niño lo acompaña mi padre, y mi padre a mi abuelo, y mi abuelo a mi bisabuelo. Y el partido político significaba algo distinto. Y me sorprende de Cacano Molinuevo que él viene del rugby, donde se jugaba en equipo. El equipo es la Unión Cívica Radical. Entonces, ¿hay un problema con hablar con la Libertad Avanza? Ninguno. ¿Hay un problema con acordar con la Libertad Avanza? Ninguno. Pero no podés ir vos traicionando los intereses de la Unión Cívica Radical, que son los que te han permitido que vos estés sentado como intendente de Concepción. ¿Qué significa? Que acá tenemos que pedir a la autoridad del Comité Nacional que vamos a un proceso interno y hay que ganar el partido. Y quien gane el partido tenga la legitimación real por parte de los afiliados de sentarse a acordar de manera macro una cuestión política y no ir a hacer contubernio y arreglado de a uno con los nuevos victoriosos, ¿no? Porque el poder seduce en ese sentido. Y algunos se precipitaron a irse y otros a salirse, ¿no? Porque, a ver, algunos también pueden estar arrepentidos de haberse ido de la Libertad Avanza 7 días o 25 días antes, ¿no? Habla de Salazar. No, digo en general, no solo Salazar, también Pepe Seleme. Entonces, me parece que hay que tomar las cosas con más frialdad, que hay que ser cauteloso, que el amor al triunfo tampoco es para siempre. A mí no me aflige tanto el crecimiento de la Libertad Avanza, ¿por qué? Porque no han sostenido la consolidación de un espacio en términos territoriales,
sino en términos comunicacionales. Le pasó a De Narváez, le pasó a Lilita Carrió en elecciones de mediano término, pero acá sabemos que el acompañamiento a la figura de Javier Milei es en función de lo económico. Entonces hay que ver cómo sigue lo económico los próximos 2 años para ver si llegaron para quedarse muchos años o terminamos consolidando otro tipo de espacio que pueda ser una alternativa. ¿Y a vos qué te parece? ¿Llegaron para quedarse? ¿Cómo se vienen dando los resultados? O sea, mientras siga el kirchnerismo vigente o el peronismo vigente, va creciendo cada vez más La Libertad Avanza y dejando de lado a los viejos partidos que no pudieron contra el peronismo. Lo que yo veo es, dentro de Libertad Avanza, una ausencia de cuadro. Nosotros también vamos a vivir dificultades, y esto que lo entienda claramente el ciudadano. No tengo absolutamente nada en contra, por ejemplo, de Virginia Gallardo, pero sacar un López Murphy para una Virginia Gallardo, la calidad, no solo política, sino técnica, en el debate parlamentario de la Cámara de Diputados de la Nación, vamos a ver sensiblemente disminuido, y no tiene que ver con una cuestión de casta o no casta, tiene que ver con la preparación y la capacitación y la idoneidad, pero fundamentalmente también pido que haya templanza. Yo creo que tiene que interpretar este triunfo de Libertad Avanza y asumirlo con muchísima responsabilidad y darse cuenta que la campaña electoral se acabó. Y la misma mesura que le pedíamos a Milei también la tiene que tener la Libertad. Está muy cerca la Libertad Avanza de consolidar una mayoría que le pueda permitir gobernar con tranquilidad. 229 diputados famosos, ¿no? Entonces, bueno, creo que tienen actores cercanos con lo que lo van a conseguir. ¿Fue un error sacarlo a Franco de ministro de jefe de Tremendo gabinete? error. Yo no lo sacaba ni loco. El hombre más prestigioso, el hombre más respetado y el hombre más político que tenía en el gabinete. Si vos tenés un buen arquero, no lo podés poner de 9. Y lo sacaba a Dorni, que era bueno como vocero, era muy bueno como vocero, y ponerlo, pues no tiene el perfil, no tiene el temperamento ni la capacidad. No te puedes sentar con los gobernadores y decir, fin. Esta es la posición del gobierno, sino fin. No, muy mal, muy mal. Me parece que necesita una persona que haya hecho justamente a lo largo de su vida, con su forma y su conducta, haber demostrado capacidad para liderar el proceso de conciliación. Y Franco era una persona respetada por todo el arco político de la Argentina. ¿Te animás unos minutitos a contestar preguntas de los oyentes que me están pasando por Sí, para no hay acá? ningún problema. Me pregunta un oyente, dice, pregúntale al concejal que habló muy bien, que lo te están viendo a través del canal de YouTube, me pregunta, haciendo futurismo, ¿Sí? ¿ves posible la reelección de Roxana Chala para el 2027 como intendenta? Porque se empezó a rumorear, obviamente que cuando el río suena es porque algo trae, y la posibilidad de que sea Fernando Jurio, que sea Domingo Amaya, el futuro candidato de Osvaldo Jaldo. ¿Vos qué opinas? Mira, creo que es muy trabajadora, que tiene muchas condiciones, tengo una excelente relación con ella, medía muy bien en la percepción de la gente, eso creo que comenzó a caer en los últimos meses, pero creo que el peronismo no perdona ciertas cosas, y la hubiera querido integrando en la lista y no estuvo en la lista. Creo que tomó decisiones y posiciones donde ella sola manifestó alguna distancia, inclusive de las responsabilidades de esta elección, cuando dijo, bueno, no perdí yo, perdió Jaldo, o yo no participé. Digo que hay que ser más cuidadoso, que el peronismo no te perdona, que el peronismo cree que si ella hubiera ganado la capital, metía a los 3 diputados y no 2-2. Entonces, obviamente que hoy en el mundo político ya se habla de la vuelta de Germán Alfaro, de la posibilidad de Domingo Amaya, de la posibilidad de Carolina y de Jerónimo, y me parece que son fantasmas, y el propio terrorismo surge de la propia interna del peronismo. Pero bueno, Fernando Jurio, uno de los hombres más respetados en el Consejo por sus propios concejales, yo no habría pensado en esta posibilidad de que sea intendente, pero sin embargo, ahora que vos me lo decís, veo que es un hombre que puede tener el acompañamiento muy significativo de muchos pares dentro del Consejo Deliberante y dentro del peronismo, ¿no? Otra pregunta que tengo, me dice un oyente, dice, ¿qué consejo le darías, si es que le das consejos a tu hermano Agustín Romano Lori, porque
se empieza a reunir el vicegobernador, el presidente de la Cámara, ya se está empezando a reunir ya se reunió con el bloque justicialista y ahora va a reunirse con el tema de la reforma electoral. Acople sí, acople no, acople limitado. Otro tema, la paridad, que haya un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, y no que sea dos hombres y una mujer, si tiene que ser uno y uno, si tiene que haber paridad de género, ¿no? ¿Y qué tema qué boleta? La boleta única de papel, con acoples que sería de 2 cuadras de largo, o el electrónico como tiene Salta, que vos vas y elegís te armás la boleta en el electrónico y chao. La verdad que hermosa la pregunta. Yo como consejo le daría a Agustín que no vayan por todo. ¿Qué sería no ir por todo? Si vos le pedís la paridad y le pedís el cambio de sistema electoral y le pedís el achicamiento, los acoples, y le pedís, yo sé cómo termina esta historia, cómo termina en el 2016, que Mansur te convocó a dialogar y no han terminado haciendo nada. Sí, hicimos un libro. Yo creo que primero... Tocó en debate. Sí, yo creo que de verdad primero tiene que muy rápidamente el arco opositor exigirle en nombre de la sociedad tucumana 2 o 3 cuestiones. La primera es la boleta única, que me parece que fue exitoso, muy exitoso en esta elección nacional, que va a ser difícil llevarlo a la práctica en una elección provincial por la cantidad de candidatos. Sí, la disminución, por lo menos, a ver, yo lo sacaría el sistema de acople totalmente. Yo pondría otro sistema totalmente distinto, pero existiendo el sistema de acople, por lo menos abreviarlo a menos de 5 o 3. Para que sea manejable, porque si no sería incompatible la boleta única en un esquema de 15 de cada una de las fuerzas políticas. Boleta única papel, no la electrónica. ¿No te gusta la que vos armás directamente con...? No me gusta más la boleta única papel, me parece más transparente, más fácil y además la gente ya lo comenzó a conocer. La mamá de mi hija vive en Salta, en Metana, es concejala, así que yo la estuve colaborando inclusive y hemos visto, y la verdad que es más difícil de comprender, sobre todo cuando uno sistematiza las categorías, ¿no? De lo que son concejales, intendentes, delegados comunales, sobre todo en el interior. Por eso vos me has hecho una pregunta concreta y te digo, boleta única papel, yo cambiaría el sistema de acople, pero si no el achicamiento a menos de 5 por partido, donde cada uno de los partidos tendrá que ir a un proceso interno para que queden los 5 mejores, salvo que uno tenga menos de 5 que puedan competir todos, y me parece que son 2 elementos fundamentales que garantizan a la transparencia y a la legitimación de origen de aquellos representantes que hayan sido elegidos. Paridad lo ponemos para segundo plano. La paridad A ver, me parece que hoy nada obsta, porque hay 2 leyes, una ley de género y una ley de cupo, una a nivel provincial y una a nivel nacional. Nada obsta de que uno tenga hoy el 100% de una lista de mujeres. Entonces, más paridad que esa, que se puedan presentar todas, armar una lista. No, pero por ejemplo ahora para el 2027, para la legislatura, vos fíjate que hay 49 legisladores, creo que hay 6 mujeres y todo el resto de varones. O sea, bueno, podés armar una lista para la legislatura donde sean todas mujeres, creo. Bueno, ahí me parece que, a ver, la mayoría de las cabezas de lista terminan siendo varones. Entonces habrá que hacer listas donde encabecen mujeres y no tengan que estar relegadas. Está tan atomizado el electorado, es donde muchísimas de las bancas, te doy un ejemplo. En el Consejo Deliberante hay 12 bloques políticos y somos 18. Quiere decir que cada uno de los bloques metió 1, salvo la lista del radicalismo que metió 2 con Canal Adicó. Te doy un ejemplo. Y entraron 2 y los 2 eran varones. Entonces no hubo el cercenamiento de una mujer. De hecho, por ejemplo, tuvimos una que lamentablemente falleció, en paz de cáncer, nuestra, digamos, compañera allá adentro del recinto. Pero bueno, lamentablemente yo creo que hay otro tipo de situaciones. No es una cuestión solo de género. Hay un montón de mujeres capaces, sí los hay. Pero también es cierto que muchas mujeres capaces no llegan porque terminan poniendo la novia y la amante. Entonces no es la incapacidad de una, es porque toman ciertas decisiones. Creo que hace a la confianza, pero ya son cuestiones personales. Otra pregunta que tengo es, dice, bueno, ya prácticamente el 2025 se termina, el 2027, por más que los políticos tienen esa muletilla, falta mucho, pero está a la vuelta de la esquina. ¿En algún momento va a dejar de estar intervenido el radicalismo? Porque yo me acuerdo que hablando con vos y con tu hermano iban a elevar notas a las... Hicimos todo, llegamos hasta la Servini de Curia. Y bueno, y después ya devenían abstracto porque ya estaban
protocolizado lo que había presentado, de que ya se había formado Unión por Tucumán, Unidos por Tucumán. Unidos por Tucumán, y bueno, ya ellos ya tenían el candidato, entonces ya no tenemos la posibilidad de llevar adelante un programa electoral para que se elijan de manera democrática los candidatos, y hemos tomado la decisión de no participar, por eso no hemos acompañado este proceso. Pero bueno, yo no tengo ninguna duda que hay que exigirle nuevamente a las autoridades nacionales y que cese esta intervención y que se convoque un proceso de interna que se puede convocar en febrero o marzo para que en abril mayo tengamos interna y el partido quede regularizado. No creo que hacerlo a la apurada ahora, faltando 40 días para que termine el año, no me parece que sea lo más adecuado. Y yo, una de las últimas, ¿no? Me da risa porque la que me pasan son malos, esto de ahí, de esa cara seria que tiene, pero me pega esa sonrisa, dice... Bueno, a ver cómo te la armo, para quedar bien, ¿no? Porque si no, después... no sé si vos vistes que no hace mucho, y se lo relaciona porque en su momento el ex legislador Ariel García apoyaba mucho a Agustín Romano Norri como presidente, futuro presidente de la Unión Cívica Radical. Pero se lo vio en las redes sociales, sobre todo en Facebook, que en la escuela de gobierno que tiene ahí en la calle Conquija, en Yerba Buena, la visita de Jaldo, y abrazado con Jaldo. Me hace acordar a cuando Ariel García le puso la bobina, ¿te acordás? Sí. A Mansur y a Mansur y a Jaldo. Digo, esto, ¿qué lectura hace, más allá de que justo en una época ahí... Si nosotros tuviéramos un partido radical constituido orgánicamente y fortalecido, yo no creo que hay que tenerle miedo a ese tipo de encuentro. A ver, mi padre fue presidente 3 veces de la Unión Cívica Radical. Alguna vez algún tonto dijo, dice, ¿por qué va a la casa de gobierno? Y mi papá lo acompañaba en aquel momento a Luis González, que era el único intendente que tenía la Unión Cívica Radical en Tucumán, de Simoca. Iban a peticionarle lo que le debían por coparticipación. Entonces hay algunas cuestiones que son institucionales, hay otras cuestiones que son netamente políticas, que hacen el folclore. A mí me ha tocado compartir distintos tipos de eventos institucionales donde está Roxana Chala, que es la intendenta, y el gobernador Osvaldo Jaldo. Y no soy ni ovaldista ni chalista. Bueno, pero esta vez era horas previas a las elecciones y lo llevó para brindarle el apoyo explícito público. Me parece que son señales. Algunas señales él tendría que responder y no yo. La señal que le mandaba, pero vos te sonreís. La señal que le manda Roberto Sánchez. Bueno, por algo pasó, seguramente por algo pasó. En cambio, nosotros votamos Robertito adentro de la urna, pero no trabajamos con otra gente porque creemos que no nos había respetado ni a nosotros, ni a los dirigentes, ni a los militantes de la Unión Cívica Radical. Creemos que ya también había procesos que estaban agotados. Creemos también que si no se permite ese recambio generacional, nosotros queríamos participar. Si nosotros hubiéramos ido a una interna y hubiéramos perdido, hubiéramos acompañado como lo hicimos siempre. Siempre acompañamos a Cano, a Silvia, a cada uno de los actores. Y a Sánchez también lo acompañamos como candidato a gobernador, como candidato a diputado nacional, como presidente de la Unión Cívica Radical, pero llega un momento que uno se cansa de poner el hombro siempre para otro y un personalismo. Después vos le decís que tiene una persona que se tiene que hacer atender en Buenos Aires con un médico del Garrahan y no son capaces de conseguirte una gestión mínima, ni un turno, ni un pasaje. Entonces, también te duele construir así. Somos un equipo para trabajar, para que llegue, y después no somos un equipo para consolidar la territorialidad en 4 años y llevar gestiones concretas a la gente. Y la gente también se cansa. Y en definitiva, cuando recorre la provincia, te dicen, me han buscado 2 meses antes para las elecciones y después no han aparecido más. Entonces, yo soy concejal de la capital, pero tengo muchísima gente de Granero, de La Cocha, de Alberdi, de Montero, de Famayá, que me va y me busca y me dice, hermano, dame una mano, porque el partido no apareció más. Y me pasa a mí y le pasa a muchos otros actores de la Unión Cívica Radical. Y la última tiene que ver, que no te gusta hablar por ahí de otros, pero en el análisis tuyo político es, yo sé que es tu amigo y me lo vas a defender a muerte, pero no importa. ¿Qué opinas de Salazar? Primero con Ariel García, después con Germán Alfaro, después con Roberto Sánchez. Él dijo en Detonado, cuando lo hacíamos la Rock and Pop,
quiero ser presidente de la Unión Cívica Radical para defenderlo a Roberto Sánchez, no tuvo esa suerte, se volvió con Alfaro. Después apareció teniendo un cargo con la Libertad Avanza, renuncia al cargo de la Libertad Avanza, se saca la camiseta, o de casualidad, Bellavista la descose en las elecciones, ¿no? Gana el peronismo, y Mariano Campero, que sin decir agua va, le dice a Macchiarola, anda, apóyalo a Sánchez. Pero yo a todo esto callado la boca. Qué quilombo. Sí, imagínate la aflicción de Macchiarola, que toman la decisión de apoyar a los Sánchez y sacan menos del 8%. Y que se le metió Sánchez, no, Buena. Entonces la sensación es Libertad decir, bueno, Avanza el ganó, candidato que Buena. lleve la libertad va a ganar Yerbabuena. Y para mí Mirá el berenjenal que uno se ha puesto. Bueno, son decisiones propias de los distritos que hay que entender y respetarlas. Sí hay una particularidad muy distinta entre Yerbabuena y Bellavista. El radicalismo y la oposición absolutamente siempre en la sección este de nuestra provincia le ha costado muchísimo hacer pie. Y verdaderamente nos pasó, yo te digo, pero sin ningún lugar a duda lo que digo, nos pasó con Palina. Palina fue un hombre importante para el armado del radicalismo al interior en su momento. Y en algún momento recibió algún llamado que lo apretaron. Y decir, ¿querés seguir en Fotia? Bueno, deja el radicalismo. Entonces, me imagino que no debe ser fácil estar en lugar de Sebastián Salazar y de la esposa, donde miré todo lo que colinda es peronismo, y mientras no cambie la autonomía municipal y la ley de coparticipación, lamentablemente está sometido muchas veces a las exigencias del gobierno central. Y nosotros lo decíamos siempre cuando estábamos en cargo partidario. Y lo dijo Cano, y lo dijo la Silvia, y lo dijo Sánchez, defendiendo a distintos actores del radicalismo. El gobierno de la provincia te pone de rodillas. Y si vos estás a cargo del Poder Ejecutivo Municipal, si no tenés financiamiento, no tenés gestión, y si no tenés gestión, no tenés continuidad. Pero no solo la continuidad en términos políticos. La continuidad es, porque a ver, que acá hace rato se hayan naturalizado cosas buenas es muy significativo, pero hubo épocas donde se quemaban las intendencias, donde se disolvían los consejos deliberantes, donde había retraso en el pago de la planilla salarial de 3 a 7 meses. Entonces, a veces hay que tomar decisiones políticas para mantener esa situación. Entonces, me parece bien, por ejemplo, que Concepción haya salido del pacto fiscal para que no esté sometido a las exigencias del gobierno central. Que Bellavista todavía no lo puede hacer. No lo puede hacer. Entonces hay que ver si la actividad económica del propio Bellavista le permite en algún momento tener más independencia. Entonces, esa es una razón fundamental por la cual, aunque no comparta su procedimiento, lo entiendo porque conozco el sistema político y hay que estar en ese lugar. ¿Habló con Salazar? ¿Hablaste con Salazar, Cucho, después de la ida de la Libertad Avanza de él? Sí, hablé con Salazar, comí con Mariano Campero, comimos con Agustín y conversamos y charlamos, pero no del 26 de octubre, sino hablando a futuro, ¿no? De lo que generacionalmente nos une, y hablamos también, nosotros ya nos conocemos desde chicos, hemos jugado al fútbol, en el caso mío particular militaba con Sebastián Salazar en la Facultad de Derecho, lo conocíamos a Mariano Campero, que también tenía otra agrupación, bueno, mi hermano es 3 o 4 años más chico, y bueno, tuvimos la posibilidad de tener un buen diálogo, independientemente que cada uno haya estado en sectores distintos. Nos dijimos las cosas que nos teníamos que decir. Mariano fue fuerte conmigo, yo fui fuerte con Mariano, pero bueno, esto no era personal, era político, y era necesario que conversemos en pos de lo que consideramos importante para los próximos años, para San Miguel de Tucumán y para la provincia de Tucumán. ¿Hablaron del 2027? Hablamos del 27, del 31, y soñamos siempre con un país, una provincia distinta, y creo que el gran objetivo de todos juntos es algún día poder ganarle al peronismo en Tucumán, ¿no? Que es tremendo. Se rememoró, ya por último, ¿no? Se rememoró esa frase de Campero que supuestamente le había dicho a Osvaldo Jaldo, esta es la tuya, el 27 la mía. Sí, a ver, ¿Qué pregunta? Para que sea el 27 de Mariano hay que hacer muchas cosas, ¿no? Hoy Peli sacó un porcentaje electoral importante, Catalán va a venir a hacer pie seguramente en Tucumán. Sí es importante que ya haya distintos nombres, que haya actores que le den volumen. Yo no creo en los liderazgos mesiánicos, creo que sí es importante que haya distintas personalidades que sean referentes de un espacio y que
puedan llevarlo con madurez justamente a... Mariano fue y es un buen intendente de Yerba Buena. Fue diputado nacional, me va a doler toda la vida, lo digo, lo diré y lo seguiré diciendo. Yo no creo que se debía haber ido a la Libertad Avanza, ni haberse escindido del bloque de la Unión Cívica Radical. Fue un error, pero bueno, todos podemos cometer errores. Él cree que no es un error, él tomó una decisión, él la sostiene. Entonces, bueno, lo único que podemos hacer es conversar si en algún momento vamos a tener criterios comunes o no, y para eso había que tener diálogo. Hemos tenido una reunión preliminar, no se ha celebrado absolutamente nada, simplemente conversar cómo lo veíamos al partido, cómo veíamos a la oposición en Tucumán, en la nación, y cómo creemos que el radicalismo tiene que recomponer las cosas tanto en lo nacional como en lo provincial. Me imagino cuando a Mariano Campero le habrán dicho a Ariel García, ¿no? Se le habrá caído la boina. Va, no importa. Cucho, te agradecemos enormemente esta entrevista. No te has callado nada, ¿no? Has hablado todo y has dicho todo lo que tenías que decir. Siempre soy así, soy sincero, soy transparente, voy de frente, y si cometo un error, pido las disculpas correspondientes, pero vamos siempre para adelante con transparencia. Seguramente ahora cuando salgas te vas a encontrar con un correligionario, con Manuel Curel. No, además de ser buen legislador, es buena persona, también está pegadito a Agustín, así que tienen contacto permanente. También creo que él estaba debutando en un cargo parlamentario. Tendría que haber sido él el intendente. Pero seguramente. Mira, pase, que lo están saludando. Seguramente. La verdad que es un hombre de buena forma, un hombre respetuoso, un hombre interesante, y fundamentalmente lo veo un buen legislador, pues lo veo recorriendo distintos puntos, no solo de la capital, sino del interior de la provincia, y está muy bien que así sea. Gracias, Cucho. A ustedes, un placer.